Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y si no, tranquilos. Siempre hay un rayito de sol que sale a iluminar el día, ¿verdad? Y hablando de rayos de sol, hoy tenemos un tema que, créanme, va a encender el ambiente. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, del amor, de las noticias más jugosas, y sobre todo, en el romance que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no de cualquier cosa, sino de una revelación muy importante que Hande ha hecho, algo que nos demuestra la importancia, la conexión, la clave de Kerem en su vida. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este es el canal donde nos gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, analizarlo, comentarlo y por supuesto chismear un poquito. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarán muchísimo. Ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un abrazo virtual que me llena de energía para seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Como les decía, Hande Erçel, nuestra adorada Hande, la estrella de Love is in the Air y una de las actrices más queridas de Turquía, ha hecho una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, y con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué dijo? Pues que Kerem Bürsin es clave en su vida. ¿Entienden la magnitud? Clave. Es decir, fundamental, esencial, indispensable. ¡Guau! ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, eso es lo que vamos a analizar a fondo en este vídeo. Vamos a desmenuzar sus palabras, vamos a repasar su historia juntos, y vamos a entender por qué esta declaración es tan significativa. Prepárense porque esto va a estar intenso. Primero, para entender el contexto, recordemos cómo comenzó todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era simplemente innegable. La pantalla ardía con su presencia, con sus miradas, con sus besos. Y esa química, amigos, trascendió la ficción. La historia de Love is in the Air es en sí misma un cuento de hadas moderno, una comedia romántica que atrapó a audiencias globales. La trama, centrada en la relación entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, nos presentaba una lucha por el amor, llena de malentendidos, de momentos cómicos y de pasión desenfrenada. Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños por cumplir, ve su vida transformada al conocer a Serkan, un exitoso arquitecto que inicialmente la utiliza para un acuerdo comercial. Pero como suele ocurrir en las grandes historias de amor, el destino, la química y el cariño se entrometen, y lo que empieza como un contrato se convierte en algo mucho más profundo. La serie exploraba temas como el destino, la perseverancia, la importancia de la comunicación y la fuerza del amor verdadero. La interpretación de Hande como Eda, con su energía, su optimismo y su determinación, conquistó a todos. Kerem, por su parte, encarnó a Serkan, un hombre inicialmente frío y distante, pero que poco a poco se deja llevar por el amor, mostrando una vulnerabilidad que lo hizo aún más atractivo. La magia de Love is in the Air residía no solo en su trama, sino también en la innegable conexión entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, todo ello transmitía una sensación de autenticidad que trascendía la pantalla. Era evidente que entre Hande y Kerem existía algo más que una simple relación laboral. Se enamoraron. Un romance que se hizo real, un amor que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de mensajes de cariño, de especulaciones. Y aunque su relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin, el cariño del público por ellos, como pareja, sigue intacto. Las imágenes de Hande y Kerem juntos fuera del set eran un tesoro para sus seguidores. Paseos románticos, cenas íntimas, viajes inolvidables. Cada nueva foto, cada nuevo vídeo, era una inyección de alegría para los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. El hashtag #Anker se convirtió en un símbolo de su amor, un espacio donde los fans compartían sus momentos favoritos de la pareja, creaban fanfics y expresaban su apoyo incondicional. La noticia de su ruptura en su momento fue un shock. Muchos fans no lo podían creer, y las redes sociales se llenaron de tristeza y de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
¿Habrá reconciliación? Son preguntas que, lógicamente, todos nos hicimos. La ruptura, aunque dolorosa, forma parte de la vida y de las relaciones. Y aunque no conozcamos los detalles exactos de lo que ella llevó al fin de su romance, es importante recordar que cada pareja tiene sus propios motivos y que el respeto es fundamental en cualquier situación. Pero ¿cómo han manejado Ande y Kerem esta situación? ¿Cómo han evolucionado sus sentimientos? Y es aquí donde entramos en el corazón del tema de hoy, la revelación de Ande. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre Kerem, Ande no dudó en expresar su sentir. Sus palabras fueron claras, directas y llenas de sentimiento. No utilizó eufemismos, no se escondió detrás de frases hechas. Dijo con total honestidad que Kerem es una persona clave en su vida. ¿Qué implica esto? Pues para empezar, nos muestra una madurez emocional increíble. A pesar de la ruptura, Ande reconoce la importancia de Kerem en su vida. No lo niega, no lo ignora, no lo minimiza. Lo valora, lo aprecia y al parecer, lo sigue queriendo, de una manera diferente, pero con un cariño innegable. Esta declaración va mucho más allá de un simple reconocimiento. Implica una profunda reflexión sobre el impacto que Kerem ha tenido en su vida, en su crecimiento personal y profesional. Ande, con sus palabras, está reconociendo la influencia positiva de Kerem, la huella que ha dejado en su corazón y en su alma. Es un acto de valentía, de honestidad y de gratitud. Es importante destacar que Ande no especifica el tipo de relación que tienen actualmente. No dice si son amigos, si se hablan a menudo, o si simplemente se tienen cariño a distancia. Lo que sí deja claro es que la influencia de Kerem en su vida ha sido profunda y significativa. Ha dejado una huella imborrable. Esto nos habla de una relación que trascendió el romance. Una conexión que va más allá de los besos y los abrazos. Una conexión que se basa en el respeto, en la admiración, en el cariño sincero. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Es algo que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, es digno de admirar y celebrar. Esta declaración también nos da una lección sobre cómo manejar las relaciones después de una ruptura. Nos enseña que es posible mantener una buena relación con alguien a quien has amado, incluso después de que el amor romántico se termina. Que es posible conservar el cariño y la gratitud por el tiempo compartido y por el impacto que esa persona ha tenido en tu vida. Nos muestra que la madurez emocional puede convertir una ruptura en una oportunidad para fortalecer el vínculo, para mantener el respeto y la admiración mutua. Y no solo eso, sino que también nos demuestra la importancia de la honestidad y la sinceridad. Ande no se guardó nada. Expresó sus sentimientos tal cual los sentía, sin temor a las críticas ni a los juicios. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que se aprecia mucho. Es un acto de autenticidad que la hace aún más cercana a sus fans, que valoran su transparencia y su valentía. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Podríamos estar hablando de una posible reconciliación. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta, por desgracia, no la tenemos. Nadie sabe lo que depara el futuro. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y, por supuesto, soñar. La declaración de Ande abre muchas puertas a la imaginación. Nos hace pensar en la posibilidad de una amistad duradera, de una colaboración profesional, o incluso, de una nueva oportunidad para el amor. Pero como dije, solo el tiempo dirá. La vida está llena de sorpresas, y el destino puede tener reservadas muchas cosas para Ande y Kerem. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans. Los Anker siguen soñando con verlos juntos de nuevo, con volver a disfrutar de su magia en pantalla y fuera de ella. Y honestamente, ¿quién no quiere ver una historia de amor con final feliz? La esperanza es un sentimiento poderoso, y los fans de Ande y Kerem tienen motivos para mantenerla viva. Mientras tanto, lo importante es celebrar el cariño y el respeto que se tienen Ande y Kerem. Celebrar la madurez con la que han manejado su relación, y celebrar la sinceridad con la que Ande ha hablado sobre Kerem. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones y los deseos, lo fundamental es el bienestar de ambas personas. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Qué interpretan de las palabras de Ande? ¿Creen que hay futuro para ellos como pareja? ¿O prefieren que sigan siendo amigos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios.
Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus sueños. Vamos a debatir. Quiero leer todas sus teorías. Además de todo esto, recordemos que Hande y Kerem son personas muy queridas en la industria del entretenimiento. Ambos tienen carreras exitosas y proyectos emocionantes en el horizonte. Hande, por ejemplo, sigue cosechando éxitos con sus papeles en televisión y en publicidad. Es una de las actrices más solicitadas del momento, y su belleza y talento la han convertido en un ícono de la moda y el estilo. Hande, además de su talento actoral, es conocida por su compromiso con la moda y el estilo. Sus elecciones en alfombras rojas y eventos sociales siempre son comentadas y admiradas. Su elegancia, su sofisticación y su capacidad de reinventarse la han convertido en una verdadera fashion icon, una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su estilo es fresco, moderno y siempre a la vanguardia de las tendencias. Kerem, por su parte, continúa demostrando su versatilidad como actor, asumiendo retos cada vez más interesantes y consolidando su carrera a nivel internacional. Recientemente hemos podido verlo en nuevos proyectos, demostrando su talento y carisma. Kerem es un actor comprometido con su trabajo, que se esfuerza por interpretar a sus personajes de manera auténtica y profunda. Ambos, además, son conocidos por su compromiso con causas sociales. Hande, por ejemplo, es embajadora de buena voluntad de varias organizaciones benéficas, y utiliza su voz para generar conciencia sobre temas importantes. Kerem también participa activamente en proyectos solidarios, y siempre se muestra dispuesto a ayudar a los demás. Esto demuestra que, además de ser talentosos y exitosos, son personas con un gran corazón y con una profunda sensibilidad hacia el mundo que los rodea. Y eso, amigos, es algo que los hace aún más admirables. Su compromiso con causas sociales demuestra su humanidad y su deseo de contribuir a un mundo mejor. Son ejemplos a seguir, modelos a quienes inspirarse. Regresando al tema principal, es importante destacar que la revelación de Hande nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una huella positiva en nuestras vidas. Nos enseñan, nos hacen crecer, y nos ayudan a ser mejores personas. Las relaciones, en todas sus formas, son experiencias de aprendizaje. Y en el caso de Hande y Kerem, su historia de amor, aunque haya llegado a su fin como pareja, ha dejado un legado de esperanza, de cariño y de respeto. Han demostrado que es posible amar, vivir intensamente y luego, incluso después de la separación, mantener una relación basada en el afecto y en la admiración mutua. Su historia es un ejemplo de madurez, de respeto y de gratitud. Esta declaración de Hande, en definitiva, es una muestra de madurez, de sinceridad y de amor, un amor que, aunque ya no sea romántico, sigue presente en sus vidas. Y eso, señores y señoras, es algo que merece ser celebrado. Es un testimonio de la fuerza del vínculo humano, de la capacidad de amar y de perdonar. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos visto hoy. Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin es una persona clave en su vida. Esta declaración demuestra la madurez emocional de Hande, y su capacidad de valorar el cariño que le tiene a Kerem. Nos enseña que es posible mantener una buena relación con alguien a quien has amado, incluso después de una ruptura. Nos habla de una conexión que trascendió el romance, y que se basa en el respeto, en la admiración y en el cariño sincero. La declaración abre la puerta a la imaginación y reaviva la esperanza de muchos fans. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, el respeto y la madurez. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido. Muchas gracias de corazón. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan, qué opinan, qué esperan. Déjenme saber todo. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Cuéntenme todo. Quiero leer cada comentario. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo. Ya sabes, cada like y cada suscripción es un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.